Buenas, damos entonces comienzo a esta tercera sesión sobre lectura y algunos comentarios respecto a las dos obras que tenemos entre manos. Y en la última ocasión lo dejamos leyendo en la página 18, el primer parágrafo de la introducción que hace a su propio libro, Wilhelm Nesle, la que hablaba sobre algunas cuestiones sobre el velo de la naturaleza, cómo los dioses, digamos, cubrían o vendaban los ojos de los hombres, cómo cómo la humanidad estaba oprimida, ¿no? Esa oppresi gravi sub religione de Lucrecio, etcétera, y cómo digamos, el pensamiento humano se estructuraba a partir de representaciones míticas, ¿no? Esto sería un poco lo último que dijimos al respecto. Continúa, pues, Nesle en esta página 18 diciendo todo se reduce a seres demoníacos mediante las operaciones de personificación de la fantasía plástica. Aún sigue obrando este tipo de representación a un nivel tan alto de la religión como puede ser, por ejemplo, el representado por los poemas homéricos. Son en parte los mismos dioses personales los que asumen el papel de innominados demonios, y en parte estos mismos los que, al final de la antigüedad, podemos observar incluso una regresión de la religión hacia la demonización. Por supuesto, habría que comentar varias cuestiones. En primer lugar, pues, por ejemplo, el hecho de que los poemas homéricos, pues, inexcusablemente, ese primer lugar al que se refieren tanto Snell como Nesle, como la gran mayoría de obras que traten sobre la construcción de lo griego, la identificación, la lectura, el intento de comprensión de la cosmovisión griega, etc. Entonces aquí es donde Nestle reconoce que todavía esas, digamos, operaciones de personificación de la fantasía plástica se realiza mediante unos seres demoníacos y como los mismos dioses personales y la influencia que ejerce en el paradigma de comportamiento o en la forma de autointerpretación de las pulsiones o de los movimientos del alma en los personajes homéricos, pues todavía está dominada por esa presencia de innominados demonios. Por supuesto, demonio aquí no tiene el carácter que tendrá posteriormente en la tradición cristiana, sino que, bueno, ya conocemos que daimon es, por ejemplo, aquello que tiene Sócrates dentro de sí y que le habla o le guía de algún modo para que se comporte y obre, pues, valga la redundancia, pues socráticamente, ¿no? En su forma de vida filosófica que, por supuesto pues conlleva, ¿no? Toda lo que en definitiva le comportará en última instancia la acusación de a Sevilla, ¿no? Bueno, si tuviéramos que comentar algo sobre la cuestión de lo que es el comportamiento y del papel que tiene el daimon, pues por supuesto esto nos lleva o nos llevaría directamente a recordar aquel aforismo, el 119, ¿no? El fragmento 119 de Heráclito que dice ethos anthropo daimon. ¿Cuál sería la traducción de esto? Pues bueno, si partimos, por ejemplo, de la síntesis de traducciones e interpretaciones que realiza el lubetense José Viedma en su blog a pie de clásicos, en primer lugar, por ejemplo, se recoge la que realiza Antonio Escotado en su libro Hitos del Pensamiento del 2020. ¿Cómo lo traduce Antonio Escotado? Dice, el carácter es el sino del hombre o la costumbre moldea el carácter. En cualquier caso, es indiscutible que anthropos significa hombre, pero lo que sí que es donde radica la complejidad de la traducción de este fragmento de Heráclito, pues es digamos, las dos partes que rodean al anthropos, ¿de acuerdo? Ethos es una palabra también complicada, polisémica y bueno, que ahora vamos a ver cómo se va
traduciendo en diferentes acepciones a lo largo de esta interpretación, digamos, reciente, ¿no? Del siglo XX, incluso XXI, de la filosofía española en lectura de este aforismo heracliteo, ¿no? Bueno, la otra palabra compleja y por la que traemos a colación este fragmento de Heráclito es la cuestión del daimon. En este caso, daimon, o en este, digamos, estado de la filosofía presocrática, no tiene todavía, por supuesto, ni la muy posterior lectura cristiana, pero todavía no tiene siquiera esa especie de daimon socrático, o podría entenderse luego en la traducción latina sería genius, ¿no? Ese genio individual, incluso familiar, y en ocasiones, en lecturas del siglo XX, pues incluso se llega, ¿no?, a la cuestión del genio nacional, ¿no? Bueno, en cualquier caso, daimon aquí todavía no tiene una acepción tal, sino que significa más o menos el sino o el destino, aquello, digamos, ineluctable y contra lo que no se puede, pues, efectivamente, ni luchar ni tratar de esquivar porque, digamos que viene ínsito en el hombre, ¿no? Bueno. Comenta Viedma sobre Escotado que para este último la frase tiene que ver con la secularización de las religiones mistéricas. Es decir, lo que está diciendo aquí Heráclito es que nuestro destino, el daimon, ¿no? Está determinado por lo que hacemos. Y que por repetido, esto que hacemos lo que constituye es una costumbre o en definitiva una forma de ser. De ahí, bueno, ethos pues es lo que eventualmente pasa simplemente a significar carácter, ¿no? Eh, bueno, si avanzamos a otro autor, Agustín García Calvo, en su Razón Común de 1975, traduce este ethos anthropo daimon, lo traduce como su modo de ser es lo que es para un hombre su genio divino. Bueno, ya conocemos, por supuesto, que las traducciones de Agustín García Calvo son, pues, bueno, libérrimas en algunos casos y, bueno, da sus propias vueltas, hace su lectura bastante particular, propia o personal, en la que, pues, por supuesto, en muchas ocasiones se contrapone con la lectura, digamos, más aceptada en términos académicos o incluso más popular, tradicional, si se quiere llamar así, ¿no? Por supuesto, la es célebre, ¿no? Aquí en tierras hispanas, pues digamos, todo el revuelo que creó la traducción de la Ilíada por parte de Agustín García Calvo, ¿no? Bueno, esa es su traducción, pues. Su modo de ser es lo que es para un hombre su genio divino. Por otra parte, tenemos la traducción de Conrado y Victoria, que traducen en su libro Los filósofos presocráticos, el carácter es para el hombre su demonio. Aquí además luego hacen una especie de apostilla sobre su propia traducción, pero digamos, contra lo que cabe esperar, no se fijan en que quizá lo problemático de su traducción es la acepción de demonio, o la versión de demonio partiendo de Daimon en lugar de lo que teníamos como, pues, un genio divino, o el sino o el destino, sino que recaen sobre lo problemático de traducir ethos como carácter, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues en Escotado teníamos carácter o costumbre, y en Agustín García Calmo teníamos su modo de ser, que, bueno, más o menos, grosso modo, puede, digamos, asumirse bajo el paraguas de la traducción de carácter. Pero bueno, en cambio, lo que quizá no es tan asumible es esa traducción de demonio. Pero bueno, por supuesto va más en la línea de genio divino, geniecillo, o en general simplemente genius, en contraposición con la lectura de que Daimon en este punto de la historia de la literatura griega, pues todavía significará sino o destino.
Bueno, también merecería la pena recordar, ¿no?, la afirmación aristotélica, como hace Wiedmann, de que la naturaleza es ciertamente daimónica, pero no divina, ¿no? Entonces, bueno, esta afirmación que teníamos de Nestle en su propia introducción, al decir que en Homero pues todavía hay una gran presencia de estos innominados démones o demonios o genios demónicos o como quiera traducirse, eh, pues bueno, viene confirmada, ¿no?, por Aristóteles en que, pues sí, la naturaleza es ciertamente daimónica. En cualquier caso, por ejemplo, en la traducción de Gredos optan no por daimónica, sino por sobrehumana, en contraposición con divina, ¿no?, que esta segunda parte, pero no divina, se mantiene tanto en una traducción como en otra. En cualquier caso, también cabría añadir que Dodds, en su obra célebre Los griegos y lo irracional, hace una clasificación tripartita de los tipos de daimones y en este caso, pues es clara cuál es, digamos, la acepción que, que, que se está tomando cuando equiparamos daimon con genius. La primera de las clases que identifica Dodds es la de que los daimones son estos agentes de la cólera o envidia divina que emergen en el hombre como impulsos irracionales. Esto pues recuerda un poco a ese primer pasaje que comentamos en otra ocasión de la Ilíada, en la que se apodera, ¿no?, una cólera. En este caso, pues no es divina, sino que es, bueno, semidivina, o en cierto modo heroica, ¿no?, porque se apodera, digamos, de las frenes de Aquiles ante las palabras un tanto amenazantes de Agamenón en la asamblea del campamento aqueo en la costa troyana. En cualquier caso, sí es una divinidad la que refrena, ¿no?, esta cólera que empieza a emerger, ¿no?, pues precisamente como impulso racional, ¿no?, que es lo que dice Dodds. Bueno, en cualquier caso, la segunda clase que identifica es la de que los daimones serían unos poderes divinos con que los dioses persiguen a los hombres impiadosos o sacrílegos. Es decir, vendrían a ser algo así como unos ángeles justicieros. Pues bueno, este papel más o menos es el que se le puede asignar tanto a Némesis como algo así como una justicia vengadora, como a las Erinias, ¿no?, o las Erinis, que son las perseguidoras de esta especie eh, de crímenes que manchan la sangre, ¿no?, con una miasma bueno, simplemente es, bueno, el caso más famoso, por supuesto, es la conversión, bueno, primero la persecución de las Erinias a Orestes por el asesinato de su madre y de su padrastro y luego como al llegar a Atenas por el voto que decanta en última instancia Atenea en su favor, pues estas Erinis pasan a convertirse en Euménides, ¿no? Es decir, algo así como entes positivos, favorables, en contraposición con esta, digamos, manía persecutoria, ¿no?, de las Erinias. Bueno, estos dos, entre poderes divinos y agentes de la cólera, que podríamos hasta cierto punto decir que pueden llegar a ir de la mano, la tercera identificación o clase que esgrime Dodds en su clasificación de daimones es la de divinidad personal asignada a cada individuo desde que nace y que lo guía en su vida hasta la muerte. Digamos que a partir, por supuesto, esto es lo que es el daimon ya en época posterior al aforismo heracliteo. Y el equivalente, pues, si no total, pues asume gran parte del papel del genius latino, ¿no? Bueno, ¿por qué, digamos, el daimon es más o menos... eh, aquí vemos como el daimon se puede conjugar fácilmente con la cuestión del ethos. Por eso que es una divinidad personal asignada a cada individuo desde que nace y que lo guía en su vida hasta la muerte, ¿no?
como, digamos, lo que sería el carácter de una persona, ¿no? Ese temperamento, ese comportamiento propio o que hace que uno pueda identificar al otro como que aquello que hace es lo típico que se esperaría de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el daimon o el genius no abandona nunca, ¿no? a una persona, sino que se le asigna, digamos, desde nacimiento y lo guía, por eso se convierte, ¿no? Por eso en las palabras de Heráclito todavía ese daimon era destino o sino, ¿por qué? Porque es el que lo guía, ¿de acuerdo? Posteriormente ese mismo daimon, ese mismo geniecillo será el que guía, como le ocurre a Sócrates, ¿no? Bueno, eh, por supuesto, no se puede obviar la cuestión de que en los términos griegos, la felicidad, o lo que traducimos por felicidad en castellano a partir del griego, eh, es lo que en griego encontraríamos como eudaimonía, ¿no? Lo que pasa es que, por supuesto, nuestra felicidad es de origen léxico-latino, ¿no? Pero bueno, esa eudaimonía, en definitiva, no es otra cosa que digamos, el prefijo positivo, o sea, de semántica claramente positiva, que es eu, y ese daimon, es decir, que dentro, digamos, de la posibilidad de que te toque, de que se te asigne un geniecillo, una entidad demónica que te vaya a guiar y, en cierto modo, incluso podríamos decir, controlar o como mínimo determinar tus acciones, tu vida en general, pues, digamos, aquel que es feliz, aquel que es dichoso, es aquel que tiene un eudaimon, es decir, que el geniecillo que tiene es positivo, que es bueno, ¿no? Y, bueno, en alguna ocasión hablando con una amiga, pues coincidimos, ¿no? En que efectivamente parece que bueno, en muchas circunstancias de la vida parece aflorar que efectivamente sí es, o sí tenían un poco de razón, ¿no? Los griegos al identificar la felicidad con simplemente esa especie de capacidad, quizá irrastreable o no asignable a otra cosa, sino que te ha tocado en suerte ser así, como, digamos, capacidad propia, personal, de filtración de la realidad. Es decir, aquello que te guía es un genio, un geniecillo o genio divino, un daimon, que lo que hace es que, por ejemplo, tengas siempre una predisposición positiva hacia una lectura predominantemente positiva de lo exterior o de lo que te sucede, de las circunstancias concomitantes, de la coyuntura, etcétera. Bueno, entonces esto, pues casi que indefectiblemente te lleva a lo que podríamos, digamos, llamar vulgarmente como felicidad, ¿no? Esa eudaimonía. Bueno, en cualquier caso, si pasamos ya, por no extendernos demasiado, si pasamos a lo que retomamos el hilo de Bruno Snell en su página 7, en el segundo parágrafo, tras una especie de recordatorio sobre la concepción racionalista, etcétera, y cómo avanza el espíritu humano, dice, pero todavía se hace difícil comprender los orígenes del pensamiento griego por la sencilla razón de que se interpretan los primeros testimonios de Grecia demasiado según los módulos de nuestras concepciones modernas. En particular, la Ilíada y la Odisea, que constituyen los comienzos de la tradición griega, nos hablan de una manera tan intuitiva y nos impresionan con tal fuerza que fácilmente podemos olvidar la diferencia tan radical que hay entre todo lo homérico y lo que a nosotros nos es familiar. Esto, por supuesto, bueno, merecería un gran comentario que aquí no ha lugar, pero bueno, sí que como mínimo, pues en fin, podríamos decir que efectivamente tiene muchas razones Nell al afirmar que en ocasiones las lecturas que realizamos nosotros, en este caso hace hincapié sobre la lectura, dice en particular la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que constituyen los comienzos de la tradición griega. Esto, pues por supuesto, cuanto más nos alejamos en el tiempo, y es lo que acabamos de ver con las diferentes acepciones del término daimon y cómo va evolucionando incluso dentro de un par de siglos de la propia tradición literaria griega y del propio pensamiento y autoconocimiento espiritual griego,
todavía es más evidente cuando vamos a los primeros testimonios. ¿Por qué? Porque en estos primeros testimonios pues no estamos hablando únicamente del siglo octavo, la época homérica, cuando más o menos pudiera fijarse oralmente, ¿no? Una especie de texto, por supuesto, no escrito todavía, pero sí hay una fijación, aunque permanezca en la oralidad, ¿no? Bueno, pues hay una raigambre mucho más antigua en estos textos, que pues, está enormemente analizada, ¿no? Ya por supuesto no es preciso, digamos, establecer comparaciones con los textos hititas, con los textos sumerios, ¿no? Con la tradición oriental o próximo oriental, ¿no? Como se hace en muchos casos, que es perfectamente legítimo, pero en cuestiones únicamente de, digamos, de lectura o tratar de entender qué es aquello que nos están diciendo los poemas homéricos, pues aquí Bruno Snell resalta que en muchas ocasiones lo que hacemos es simplemente ponernos los anteojos de la modernidad, de nuestras concepciones modernas, como dice Bruno Snell, y esto pues nos impide simplemente leer a Homero, lo que en muchas ocasiones, y creo que todavía es una característica más propia de la contemporaneidad, más quizá que en época de Bruno Snell, que bueno, ya es decir, eh, bueno, lo que nos impide, pues, en definitiva, es pues leer directamente a Homero sin hacerlo pasar por lo que nosotros queremos que Homero diga o lo que nosotros consideramos que tenemos que leer o intentar leer en las palabras de Homero. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente en los tiempos modernos, desde mi punto de vista, lo que se hace es simplemente seguir la corriente ideológica a la que uno se adscriba y si es que, bueno, en fin, que en principio es la hegemónica, es la dominante, y esta ideología sirve como pátina que impregna todo aquello que uno lee, que de por sí ya en tiempos modernos es poquísimo lo que se lee, pero además a esto hay que sumarle la desgracia de que cuando leemos habitualmente leemos con los anteojos puestos y sin la capacidad de desprendernos, de dejarlo un momento al lado y tratar de entender a Homero en el contexto homérico, tratar de entender al griego en el contexto griego. Por supuesto, para esto, a mi juicio, esto no es casualidad, sino que para entender a Homero en el contexto homérico, griego, post-micénico y post-época oscura, etcétera, y tratar de interpretar cuáles, digamos, cuáles son las virtudes de la descripción espiritual o de pensamiento, de impulsos, de daimones, etcétera, concepciones míticas y demás cuestiones homéricas o griegas. eh, Esto no puede hacerse si no es con una gran cantidad de estudio y de lectura. ¿Por qué? Porque, digamos, lo fácil es decir, a partir de la pátina que tenemos puesta, adaptada o a la que nos adscribimos, simplemente si pusiésemos, por ejemplo, pues la actualmente llamada, ¿no? Cultura de la cancelación, pues ¿cuál es la lectura que se hace de Homero? No es intentar entender a Homero en tanto que Homero, sino y con todas las dificultades y estudio que eso conlleva, sino que lo que se hace comúnmente es yo desde mi punto, digamos, privilegiado de una moral superior y de un contexto de una civilización superior, lo que hago cuando leo Homero es identificar qué cosas tengo que aceptar o cancelar de Homero, como si uno, pues, digamos, fuese algo así como el juez de un Homero que, pues, en fin, no necesita, digamos,
juicio sesgado, sino que necesita una lectura con intención intelectiva. Es decir, no quiero leer lo que yo quiero leer de Homero, sino que quiero llegar a saber, quiero leer y quiero aprender lo que Homero tiene que decir. Porque, digamos, hay que descubrir qué es lo que Homero dijo. Pero bueno, en cualquier caso, esto, pues, en fin, bien lo anunciaba Snell, que en ocasiones, pues, lo que tendemos es a olvidar, ¿no? En ocasiones, o prácticamente siempre, olvidamos que además hay una diferencia, digamos, tan grande que en ocasiones se vuelve insalvable y simplemente somos incapaces de realizar este salto o este desprendimiento de nuestra propia óptica al realizar estas lecturas. Bueno, en cualquier caso, sigue Bruno Snell en la página 8, el primer parágrafo. Dice, si queremos seguir el proceso que va desde la cultura griega primitiva hasta el pensamiento europeo, hemos de darnos cuenta de que el nacimiento del pensamiento entre los griegos implica una verdadera revolución, es decir, un gran cambio, ¿no? No se trata de que los griegos, mediante unas formas de pensar previamente dadas, adquirieran nuevos conocimientos científicos o filosóficos, esto vendrá después, o simplemente mejoraran métodos más antiguos, por ejemplo, de procedimiento lógico. Los griegos crearon de raíz, afirma Bruno Snell, lo que nosotros llamamos el pensamiento. Ellos descubrieron el alma humana y el espíritu humano. A ellos se deben los fundamentos de una nueva concepción que el hombre tiene de sí mismo. Por esto, precisamente, estas palabras, situémonos, las dice Bruno Snell en su obra sobre las fuentes del pensamiento europeo. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué nos habla también? De que descubrieron el alma y el espíritu. Por esto precisamente es por lo que eh, creo que puede ser interesante la lectura comparada, comparativa o en paralelo de esta obra con la de Nestle, porque justamente aquí mismo demuestra o reconoce Snell que una cosa lleva a la otra y que, digamos, van de la mano. Esa revolución, esa verdadera revolución griega, conlleva pasos gigantescos, tanto en la cuestión espiritual y anímica, como en la cuestión, digamos, puramente lógica, racional o de pensamiento. ¿Por qué? Porque en definitiva el hombre sobre lo que más piensa, como se suele decir, el tema preferido del hombre siempre es uno mismo. Entonces, cuando el andamiaje racional o lógico empieza a permitir un conocimiento más sofisticado o menos mítico de cualquier cuestión que esté en el mundo, pues a lo que primero se proyecta es a uno mismo. Por eso, al pasar al segundo capítulo de Bruno Snell, lo que hace es una lectura sobre cómo nace, digamos, la percepción, el reconocimiento de los sentimientos en la lírica arcaica griega. Nada más, digamos, hacer su célebre, o sea, nada más escribir su célebre capítulo de la concepción del hombre homérico, lo que hace es, efectivamente, ir a aquello, o sea, ir a ese descubrimiento a través de los líricos de lo que es el alma humana, los sentimientos, porque ya el hombre deja de ser una marioneta titireteada por los daimones innominados que llamaban Esle y empieza a reconocer que hay, digamos, un combate en él entre emociones y se puede, digamos, llegar a racionalizar, ¿no? Con este, pues, nuevo andamiaje conceptual e incluso, pues, en última instancia, epistemológico. Bueno, eh, entonces, dice, a ellos, a los griegos, se deben los fundamentos de una nueva concepción que el hombre tiene de sí mismo. Este proceso de descubrimiento de lo espiritual se ofrece ante nuestros ojos en la historia de la poesía y de la filosofía a partir de Homero. La epopeya, la lírica, el drama, los intentos de captar de manera racional la naturaleza y la esencia del hombre son las etapas de este camino. Aquí que nos marca Bruno Snell, pues cuál va a ser el itinerario que va a recorrer
él mismo en su obra, eso es lo que nos está marcando, es lo que nos está señalando con el dedo, por qué estaciones o por qué paradas vamos a ir reconociendo este desarrollo y esta evolución que hay en el pensamiento y en el alma y en el espíritu del hombre griego y que nos, andando el tiempo, nos lleva a esta concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y también del mundo. Bueno, ¿cómo sigue Bruno Snell en el segundo parágrafo de esta página 8 de su introducción? Dice, hablamos del descubrimiento, entre comillas, de lo espiritual en sentido distinto de cuando hablamos del descubrimiento de América por Colón. Dice, América existía aún antes del descubrimiento, pero el espíritu europeo empieza a existir por el hecho de ser descubierto. Su existencia independiente está en la conciencia del hombre. Es decir, había algo ahí esperando a ser descubierto. Ese es el gran, digamos, el gran hito del pensamiento griego. El pasar de dejar, digamos, de reconocer que había algo ahí, ¿no? O el empezar a reconocer, precisamente es algo así como la anagnórisis, es decir, el alma está ahí, el espíritu está ahí, la concepción lógica o racional de uno mismo está ahí en potencia, pero es el hombre griego, es este primer hombre griego a partir de pues, la lista, ¿no? De la epopeya, la lírica, el drama, etcétera. Son esos pequeños pasos que se van dando los que precisamente hacen que esa potencia se convierta en acto, ¿no? En términos aristotélicos, es decir, que efectivamente eso que simplemente estaba en la conciencia del hombre empiece a existir por el hecho de ser descubierto, ¿no? Que es lo que nos dice Bruno Snell. Dice, bueno, ahora aquí hace un distingo léxico que, bueno, ahora comentaremos. Dice, sin embargo, la palabra descubrimiento es adecuada. Lo espiritual no se inventa, dice entre comillas. Como puede el hombre inventar un instrumento que perfeccione la capacidad de sus órganos corporales o un método para afrontar determinados problemas. Lo espiritual no es algo que pueda concebirse a voluntad o que uno pueda conformar a su gusto, como se pueden conformar los inventos a la finalidad a que se destinan. No tiene una finalidad concreta, como los artefactos, sino que, en un cierto sentido, es algo que posee verdad, aún antes de ser descubierto. Una verdad bajo forma diversa, todavía no como espíritu. Es decir, efectivamente ya estaba ahí, potencialmente había una verdad que no porque tú como hombre no la hayas descubierto es menos verdad, simplemente tú la desconoces, pero sigue teniendo el mismo grado de veracidad, ¿no? Es lo que comentábamos en la sesión anterior respecto al velo de la naturaleza y la obra de Pierre Hadot, etcétera. Es decir, ya lo, digamos, a este paso que había entre lo inmanente las formas, lo tangible y lo divino, lo trascendental, etcétera. Es decir, ahí hay una verdad, si queremos, trascendental que independientemente de tu capacidad de análisis, de reconocimiento de ella, sigue funcionando. ¿Cuál es digamos, la medalla que se le puede dar al hombre griego en este momento? El ser el primero en decir, esta verdad estaba aquí, por fin la he descubierto. Bueno, aquí sobre esta especie de distinción que hace entre descubrir e inventar, bueno, si nos vamos, por ejemplo, bueno, ya sabemos que inventar o invento, invención, viene de invenio, ¿no? En latín. Si atendemos, por ejemplo, a algunas de sus acepciones, pues efectivamente quizá no sea del todo pertinente atendiendo a estas connotaciones semánticas de invenio, quizá no sea pertinente, quizá no pertinente, pero no necesario del todo esta distinción entre descubrir e inventar. ¿Por qué? Porque el propio invenio significa encontrar. Pero encontrar o descubrir cuando se está investigando, cuando uno reflexiona, cuando uno piensa. Es decir, no es un encontrar
al estilo de la serendipia, por ejemplo, de, bueno, estoy buscando una cosa y por casualidad me encuentro con otra, pero no la estaba buscando, no la perseguía, no perseguía ese B que he encontrado, y lo que yo perseguía era A. Si encuentro A o no, no lo sé, pero me he encontrado con B sin buscarlo. Aquí no, esta semántica que reside en el ingenio latino es la de encontrar, sí, pero cuando estás investigando, cuando estás reflexionando, cuando estás pensando. Entonces, digamos que no haría falta esta distinción del descubrir respecto al inventar en el reconocimiento de la verdad que hay en potencia, ínsita en el hombre, y la posibilidad de conocimiento de sí mismo y de lo otro, y de de este nacimiento del espíritu y del alma humana al reconocerla, al descubrirla, porque realmente pues ya sí se puede, digamos, sí se inviene, ¿no? De hecho, en castellano todavía tenemos invenir, ¿no? Que significa hallar o descubrir, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos inventar, que también es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Y en cambio, descubrir significa hallar lo que estaba ignorado o escondido, ¿no? Por supuesto, principalmente tierras, mares, etcétera, ¿no? Pero también todavía en la quinta acepción recogida en el DLE, descubrir se define como venir en conocimiento algo que es ignorado, donde, por ejemplo, no tenemos esta connotación que sí tiene el invenir, el latino, ¿no? De que sí se está, bueno, lo ignoraba, pero lo estaba buscando, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace el hombre griego. Estoy buscándome a mí mismo, por supuesto, siguiendo, ¿no? Por ejemplo, el aforismo ya comentado del Gnosis Auton, que es lo más complicado, ¿no? Es lo más to gnoskin ge auton, ¿no? Es lo que decía Quilón de Esparta. Bueno, por ejemplo, otra de las acepciones o de los matices semánticos que tiene el invenire latino, este invento, este descubrimiento, y por qué, digamos, pueden solaparse en cierto modo estos dos términos en algunos casos, es que se puede descubrir, por ejemplo, el aprovechamiento de los cereales. Es decir, pero ¿cómo descubres el aprovechamiento de los cereales? Tratando de cultivarlo. Cultivándolo y comprobando que efectivamente sirven para algo. Pero ahí ya se presupone una acción, un movimiento activo hacia la búsqueda, hacia el intento de reconocer cuál es el papel que tiene el cereal, cuál es el papel que puede tener el cereal para el hombre, ¿no? Entonces, otra forma de descubrir, atribuida a ese venir latino, es el de descubrir preguntando. Así se puede averiguar, alguna de las traducciones es averiguar, enterarse de, saber, ¿a partir de qué? A partir de las preguntas, ¿no? El hombre preguntándose sobre sí mismo descubre, ¿no? Descubre o inventa, ¿no? El espíritu humano, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues, sin más, ¿no? Invenire, pues, ¿cuál es la traducción que dan algún lexicón griego-latino? Pues que se traduce o es traducible al griego geurisco y geuriskomai. Es decir, luego encontraremos, por ejemplo, en Tucídides, ¿no? Que ya habla de sus investigaciones como algo que geurisqueto, ¿no? Que dice, es decir, ya lo descubrí o lo investigué, ¿no? Lo investigué. Lleva todavía esta semántica de actividad, no de pasividad. No es que descubro porque me aparece algo sin buscarlo, sino que yo estoy detrás de él, voy a la zaga, ¿no? Bueno, cabría añadir ya finalmente que en las últimas palabras que añade, ¿no?, a esto Bruno Snell es que dice sobre esta, digamos, dificultad terminológica, dice, aquí se nos presentan dos dificultades de terminología. La primera surge de un problema filosófico. Cuando decimos que los griegos descubrieron lo espiritual y, no obstante, queremos decir que en cierto sentido lo espiritual comienza a existir por este descubrimiento. Es evidente que estamos usando un lenguaje metafórico, pero este es un lenguaje metafórico inevitable, el único lenguaje que podemos usar para expresar lo que queremos. Sobre lo espiritual no se puede hablar más que metafóricamente, ¿no? Bueno, esto desde mi punto de vista, es una afirmación bella y que efectivamente
pone el dedo en la llaga sobre este intento de racionalidad absoluta, incluso sobre los sentimientos las impresiones que recibe y que envía a su vez el espíritu humano, y cómo en ocasiones se trata de jugar con el léxico, ¿no? O de pedirle al léxico que pertenece, digamos, a la esfera de lo lógico, eh, del logos, ¿no? De esta, digamos, y del textus, ¿no? De esta urdimbre de palabras, se le pide que exprese algo así como objetivamente lo que inevitablemente se debe expresar metafóricamente, ¿no? Es decir, no se puede hablar del espíritu de forma totalmente, digamos, racional, objetiva, etcétera, porque precisa de un acercamiento lógico en tanto que a partir de palabras, pero que no deja de ser siempre metafórico, es decir, siempre eh, justo sequeino, ¿no? Es decir, al decir esto, pues estoy diciendo otra cosa realmente, ¿no? Pero bueno, esta es digamos, el único paso o el impedimento que hay que reconocer que tiene, por una parte, el logos, la palabra, y por otra parte, el espíritu, es decir, que no es aprehensible, ocurre lo mismo. Por supuesto, esto tiene que ver con, o puede relacionarse con el tema de la trascendencia del alma, ¿no? O la inmortalidad del alma en términos platónicos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿No? O incluso la divinidad del alma, ¿no? Noción que, pues, en fin, definitivamente no es ajena a la tradición judío-cristiana tampoco. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues que, por supuesto, es inasible porque estamos empleando un artificio, en este caso, que es el logos, ¿no? Que es la palabra, para tratar de un artificio que entonces no deja de ser un constructo humano, entonces diríase inmanente, perecedero, ¿de acuerdo? Es decir, tiende, por supuesto, tiende al cambio, tiende a no ser perenne, inamovible, siempre el mismo, por así decirlo, sino que no deja de ser, por naturaleza, cambiante, ¿no? Como va cambiando el hombre, también va cambiando el lenguaje. Mientras que, digamos que algo así como la divinidad del alma, la inmortalidad del alma, pertenece a una esfera de lo divino, de lo trascendental, que no puede asirse, no puede... eh, eh, no se puede realizar una intelección sobre algo que es trascendental a partir de un andamiaje que no deja de ser inmanente, cambiante y humanamente imperfecto para asir algo que en principio es perfecto como lo es el alma, como lo es el espíritu, según, pues claro, por supuesto, una lectura, pues digamos, griega, incluso cristiana y perfectamente respetable, incluso en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería básicamente algunos comentarios muy breves sobre estos avances en la lectura de la introducción que hace Bruno Snell y Nesle a su propia obra. Bueno, gracias. Adiós.